Muy bien, muchachos, vamos a empezar la clase. Vamos a ver el concepto de rapidez terminal. Primero vamos a retomar algo que habíamos dicho. ¿Cómo es la gráfica de velocidad y tiempo para la caída libre? ¿Y qué indica esa forma de la gráfica? En la caída libre, la forma de la gráfica es una línea diagonal, ¿verdad? Lo acabábamos de ver. En el cuarto cuadrante, porque la velocidad es negativa. Más o menos tendría esta forma la gráfica, ¿verdad? Lo acabábamos de ver. ¿Qué me indica esa gráfica? Bueno, para empezar, el que esté en el lado negativo, que el objeto se mueve hacia abajo. Pero también la forma me indica que a medida que va transcurriendo el tiempo va aumentando la rapidez. Sí, sin tomar en cuenta el signo. En valor absoluto va aumentando la rapidez. ¿Hasta cuándo aumentaría la rapidez en caída libre? Es decir, despreciando la resistencia del viento, ¿hasta cuánto aumentaría la rapidez? Aumentaría de manera indefinida. Si un objeto que cayera si no hubiera resistencia del viento, llegaría a un punto en el que se movería tan rápido que no lo podríamos ni ver. Pregunta, ¿ustedes pueden ver una bala en movimiento? No, por dos razones. Está muy chiquita, obviamente, y porque se mueve muy rápido. Pero si van a un campo de paracaidismo, ¿verdad? Y sería interesante investigar dónde hay campos de paracaidismo para ver si es cierto lo que voy a decir a continuación. Ustedes podrían ver a los paracaidistas incluso antes de que abran sus paracaídas cómo van cayendo. Eso indica que la velocidad no es tan alta para un paracaidista. ¿Ustedes podrían ver un coche circular a 200 kilómetros por hora? Sí, sin problema. Diría uno, está loco, se va a matar, pero lo podríamos ver. Bueno, pues quiero decirles que los paracaidistas, más o menos antes de abrir el paracaídas, a esa velocidad se mueven. O sea, en otras palabras, cuando se deja caer un objeto, ese objeto no aumenta su velocidad de manera indefinida, como indica esta gráfica, sino hasta un valor límite. Y a ese valor límite es a lo que le llamamos rapidez terminal. Entonces la rapidez terminal se definiría como la rapidez máxima que alcanza un objeto en caída. ¿Y a qué se debe esa resistencia máxima que alcanza un objeto? ¿Por qué no aumenta de manera indefinida la rapidez? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los paracaidistas y la caída libre? En la caída libre no hay resistencia del aire. Debido a la resistencia del aire, los objetos que caen aumentan su velocidad, pero hasta un límite. Que esa velocidad depende de muchos factores. Esa velocidad límite, a la que le llamamos velocidad o rapidez terminal, depende del medio, depende del aire. La verdad es que no solo aplica al aire. También, digamos, dejo caer una piedra de plomo en el agua. Al principio va a acelerar, pero va a llegar un momento en el que esa esfera de plomo va a caer con rapidez constante. También en cualquier fluido se aplica el concepto de rapidez terminal, pero ahorita solo lo vamos a aplicar a la caída. Entonces, en caída es la rapidez máxima que alcanza un objeto debido a la resistencia del aire. Para el caso del ser humano es de unos 200 kilómetros por hora. Depende de muchas cosas. El tipo de objeto, el medio en el que cae, la forma del objeto, si tiene una forma aerodinámica, es más la posición del objeto. Un paracaidista alcanza una velocidad límite diferente si está cayendo en dirección vertical que si está cayendo horizontalmente. ¿De qué manera creen que se va a mover más rápidamente? Verticalmente, horizontal. En ambos casos alcanza una rapidez límite, pero la rapidez límite es mayor cuando cae en posición vertical. Así que influyen muchos factores. Pero, ¿por qué alcanza esa rapidez terminal? Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahorita en esta clase. ¿De qué depende la rapidez terminal? Bueno, consideremos la siguiente situación. Pensemos en una persona que se dejó caer de una avioneta. La verdad es que sería más propio decir que cayó de un globo aerostático, porque necesitamos que la persona haya partido del reposo, ¿sí? Pero bueno, vamos a considerar que aunque se dejó caer de la avioneta, parte del reposo. Y vamos a analizar su movimiento ahí en diferentes tiempos.
por como está cayendo esta persona, parece que no trae paracaídas porque como que la veo medio preocupada, ¿verdad? Tiene una posición como de preocupación. Aquí tenemos que tomar en cuenta una característica de la caída libre, de la resistencia de los fluidos que ya habíamos mencionado antes. Para cualquier fluido, líquidos y gases, mientras más rápido lo queramos atravesar, mayor es la resistencia. La resistencia de los fluidos es una función de la velocidad, ¿sí? Cuando nosotros caminamos, ni siquiera percibimos la resistencia del aire. Roza ligeramente nuestra piel y si acaso lo sentimos. Pero si nos moviéramos muy pero muy rápido, esa resistencia podría ser destructiva, podría ser nociva. De hecho, los meteoritos se desintegran cuando ingresan a la atmósfera por la alta velocidad con la que entran, ¿verdad? No tiene nada de especial las capas superiores de la atmósfera, no hay algún gas diferente. En realidad es la velocidad de los meteoritos la que los desintegra, ¿verdad? Bueno, entonces, al principio, y la verdad es que no solo al principio, en todos los tiempos, ¿qué fuerza actúa sobre el paracaidista? Sobre la persona que se dejó caer. ¿Cuál es la fuerza que hace que caiga el paracaidista? Dicen la gravedad. Realmente lo más propio es llamarle el peso, ¿verdad? Del paracaidista. Digamos que ese paracaidista tiene una masa de 50 kilogramos. Para poder simplificar la explicación, porque esto nada más es un concepto, vamos a manejar como valor de la gravedad por esta ocasión 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es muy práctico, porque es más fácil trabajar con el 10 que con el 9.8 y son muy cercanos. Y es muy probable que los profesores de algunos de ustedes en secundaria hayan utilizado como valor de la gravedad del 10. Eso simplifica muchísimo los cálculos, ¿verdad? Y no importa, también sería, lo que voy a explicar a continuación, sería exactamente lo mismo si consideramos que la gravedad es de 9.8. ¿Cuál sería el peso de la persona entonces con ese valor de gravedad? ¿Cuál es la fórmula de peso? Masa por gravedad. Entonces, si la masa son 50 kilogramos y estamos considerando que la gravedad son menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, el peso serían menos 500 newtons. El signo negativo lo único que me indica es que el peso actúa hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en todo momento la Tierra está jalando a esa persona hacia abajo con una fuerza de 500 newtons, ¿verdad? En todos los intervalos de tiempo. Entonces vamos a representar el vector que representa el peso en todos los instantes. Entonces, en todos los puntos, la Tierra está jalando hacia abajo a ese paracaidista con una fuerza de 500 newtons. Ahora, ¿cuál sería la aceleración de la persona al principio? Al principio, como la persona está en reposo, no hay resistencia del aire. ¿Sí? Al principio vamos a llamarle R en esta clase a la resistencia del aire. Entonces, al principio la resistencia del aire sería igual a 0. ¿Por qué? Porque solo hay resistencia del aire si nos estamos moviendo. Si estamos en reposo no hay resistencia del aire. ¿Cuál sería la aceleración en el primer instante que experimentaría la persona que está cayendo? ¿A qué es igual la aceleración? Fuerza resultante entre masa. ¿Sí? Si no hay resistencia del aire y solo hay peso, ¿cuánto valdría la fuerza resultante? 500 newtons. No hay resistencia, entonces la única fuerza es el peso, la fuerza resultante 500 newtons. Entonces la fuerza serían 500 newtons. ¿Y cuál es la masa de la persona? 50 kilogramos. ¿Cuánto valdría la aceleración al principio? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pues ahí venimos, ¿no? Sí, pues así calculamos el 500 multiplicando por el 10, parece que solo estamos dando vueltas como un perro que se persigue su cola. Bueno, pero este 10 no se va a conservar, ahorita vamos a ver. ¿Qué significa? Que en ese instante la velocidad está aumentando de 10 en 10 metros sobre segundo cada segundo. Eso quiere decir que al ratito ya no va a estar en reposo, ya va a tener una cierta velocidad. Pero una vez que ya tenga cierta velocidad, ahí sí ya va a haber resistencia del aire. ¿Y cómo actúa la resistencia del aire? Igual que la fricción.
que a fin de cuentas la resistencia del aire es una fricción. Es una fuerza que actúa en contra del movimiento o en la dirección contraria al movimiento. ¿Hacia dónde se está moviendo el paracaidista? Hacia abajo. Entonces la resistencia del aire, ¿hacia dónde actuaría? Hacia arriba. Entonces va ganando velocidad y va aumentando, conforme aumenta la velocidad va aumentando la resistencia. ¿Qué va a pasar cuando la resistencia del aire sea de 100 newtons? Imaginémonos que un instante de tiempo después, la resistencia del aire es de 100 newtons. Pregunta, en ese caso, ¿la fuerza resultante seguiría siendo 500 newtons? ¿Cuánto valdría ahora la fuerza resultante? Tengo de resistencia del aire ahora 100 newtons. Entonces la fuerza resultante, como bien comentaron ustedes, serían 400 newtons. Pregunta, ¿va a tener la misma aceleración la persona? ¿Con 400 newtons? No, ¿verdad? La aceleración en este caso sería fuerza resultante, 400 newtons, entre 50 kilogramos. ¿Y cuánto da esa división? 8 metros sobre segundo al cuadrado. 400 entre 50 da 8. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sigue aumentando la velocidad? Sí, pero no al mismo ritmo que al principio. Antes iba aumentando de 10 en 10. En ese instante iría aumentando de 8 en 8. Tiene una aceleración pero menor, ¿verdad? Bueno, pero como sigue aumentando la rapidez, sigue aumentando la resistencia del viento. Imagínense que un instante de tiempo después, la resistencia del viento es de 200 newtons. ¿Cuánto valdría la fuerza resultante si la resistencia del viento es de 200 newtons? 200 hacia arriba, 500 hacia abajo. ¿Cuánto valdría la fuerza resultante? 300 newtons, ¿verdad? Entonces, si la resistencia del viento son 200 newtons, la fuerza resultante serían 300 newtons. ¿Y cuánto valdría la aceleración? 300 newtons entre 50 kilogramos. ¿Y cuánto da eso? 6 metros sobre segundo al cuadrado. Sigue aumentando la velocidad, pero ya no tan rápido como aumentaba al principio. Si seguimos con esa misma lógica, y vamos a poner esos valores en esta tabla, estamos viendo entonces que el peso siempre son 500 newtons, ¿no? Eso no cambia. La fuerza con la que la Tierra jala ese paracaidista no cambia. Cuando la resistencia del aire era 0, la fuerza resultante eran 500. Cuando la fuerza resultante, perdón, cuando la resistencia eran 100, la fuerza resultante eran 400. Cuando la resistencia del aire eran 200, la fuerza resultante eran 300. ¿Y cómo fueron cambiando los valores de aceleración? Al principio eran 10 metros sobre segundo al cuadrado, después 8 metros sobre segundo al cuadrado, después 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Si seguimos con esa misma lógica, cuando la resistencia sean 300, cuando sean 400, ¿cuánto valdría la fuerza resultante? 200, 100. ¿Y cuáles serían los valores de aceleración? 4, 2, hasta que llegue un punto en el que ¿qué va a pasar? La resistencia del viento se va a igualar con el peso, ¿verdad? Va a llegar un punto en el que ambas fuerzas tendrán la misma magnitud, no el mismo sentido, ¿verdad? Es decir, va a llegar un punto en el que la resistencia del aire también sea 500 newtons. ¿Y qué va a pasar en ese caso? En ese punto, ¿cuánto valdría si la resistencia es igual a 500 newtons? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante? 0. Y si no hay fuerza resultante, ¿cuánto vale la aceleración? Pues siguiendo incluso aquí la secuencia, la sucesión, 500 newtons, 0, 10, 8, 6, 4, 2, ¿qué número sigue? 0. Ya no hay aceleración. ¿Qué significa eso? Que el paracaidista, ¿qué le va a pasar?
¿Se va a quedar en reposo? Bueno, en los cuerpos que están en reposo su aceleración es cero, pero ¿solo los cuerpos que están en reposo tienen aceleración cero? No. También, ¿cuáles cuerpos? Los cuerpos que se mueven ¿cómo? En línea recta y con rapidez constante, tienen aceleración igual a cero porque no hay cambio de velocidad o no hay cambio de rapidez. Entonces, en pocas palabras, ¿qué va a pasar a partir de ese momento con el paracaidista? Va a seguir bajando, pero ya sin acelerar, con una rapidez constante. ¿Y cómo le llamamos esa rapidez constante? Rapidez terminal. ¿Sí? Alcanzó su rapidez terminal, que en el caso de un ser humano, la rapidez terminal es de unos, ¿qué dijimos? De unos 200 kilómetros por hora. Cuando llega a 200 kilómetros por hora, ya no cambia la rapidez. ¿Verdad? Entonces, la gráfica azul representa cómo sería la rapidez si no hubiera resistencia del aire. ¿Cómo sería una gráfica tomando en cuenta la resistencia del aire? Tendría la siguiente forma. Aproximadamente la siguiente forma. Una cosa así. La velocidad al principio va aumentando, pero cada vez va aumentando menos hasta que llega un punto en el que ya no aumenta, hasta que alcanza la rapidez terminal. La gráfica café es la gráfica real, la gráfica azul es una gráfica ideal. ¿En dónde se parecen un poquito las gráficas? Al principio, muy bien, alguien lo dijo por allá atrás, me gustó que lo hayan visto. Al principio se parecen mucho las gráficas. En otras palabras, para caídas de pocos segundos, sí son válidas las fórmulas que hemos utilizado. Si son 1 o 2 segundos los que tarda cayendo un objeto, sí podemos utilizar con cierta confianza las fórmulas de caída libre. Pero a medida que van transcurriendo más segundos, se va viendo más diferencia entre la caída libre y la caída tomando en cuenta la resistencia del viento, ¿verdad? Por cierto, los 200 kilómetros por hora será la rapidez final con la persona cayendo en posición horizontal o cayendo en posición vertical. Queda a ustedes investigarlo, ¿verdad? Pero en caso de que caiga en posición vertical, su rapidez terminal va a ser mayor. Y eso explica por qué los paracaidistas han visto que luego se dejan caer y hacen una especie como de estrellas, con formaciones, se agarran de sus manos, pero ¿cómo puede ser posible que vayan todos a la misma altura si unos se dejaron caer primero y después otros? ¿Qué harán los que se dejaron caer primero? Se ponen en posición horizontal, la rapidez terminal es menor, y los que van después se dejan caer en posición vertical, tienen una rapidez terminal mayor, y ya cuando están a la misma altura, se ponen en posición horizontal y descienden prácticamente con la misma rapidez, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa cuando se abre el paracaídas? Ya dijimos que entre mayor sea el área, porque si se deja caer en posición horizontal es mayor el área y por eso es menor la rapidez terminal, hay mayor resistencia del aire. Cuando se abre el paracaídas, por primera vez, la resistencia del aire le gana al peso del paracaidista. Es decir, tendríamos la siguiente situación. Imagínense que una vez que abre el paracaidista su paracaídas, la resistencia del aire vamos a decir que es de 1000 newtons, ¿no? Por decir algún valor. ¿Qué pasaría con el paracaidista en ese momento? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante? 500 newtons hacia arriba y el paracaidista se está moviendo hacia abajo. ¿Qué le pasaría al paracaidista? ¿Subiría? ¿Qué creen que no? Cuando un objeto se mueve en una dirección y recibe una fuerza en la dirección contraria, lo que pasaría más bien es que se desaceleraría. Por primera vez, en lugar de aumentar su velocidad, la iría disminuyendo. Pero al disminuir la velocidad, ¿qué va a pasar con la resistencia del aire? Va a disminuir. Si aumenta la velocidad, aumenta la resistencia. Si baja la velocidad, baja la resistencia.
hasta que nuevamente se vuelvan a equilibrar las dos fuerzas y el paracaidista también va a caer con rapidez constante, pero con una rapidez terminal menor. Es decir, con el paracaídas abierto baja también con velocidad constante, pero más lento que sin el paracaídas abierto, ¿verdad? Y eso explica por qué algunos paracaidistas han sobrevivido a caídas, aun cuando sus paracaídas les han fallado. Sí, porque ha sobrevivido personas que han chocado a 200 kilómetros por hora. Sí, es poco probable, pero sí han sobrevivido. Igual hay paracaidistas que han caído, no abrió el paracaídas y han sobrevivido. No les estoy diciendo que se levantaron y dijeron, uff, qué intenso estuvo esto, ¿verdad? Por supuesto que no. Seguramente quedaron inconscientes con hemorragias en las que a lo mejor hasta por los oídos les salió sangre, pero sobrevivieron. Tal vez quedaron en coma o inválidos, pero sobrevivieron, es el punto. ¿Por qué? Porque la velocidad no es tan alta. Obviamente también no es lo mismo que hayan caído en una duna, en el desierto, en el océano, a que hayan caído en el concreto. Ahí sí prácticamente es imposible que sobreviva, ¿verdad? Pero esto es por la rapidez terminal. Si no hubiera rapidez terminal, no importa en dónde cayera el paracaidista. Se movería tan rápido que llegaría a un punto que en el que en los campos de paracaidismo no podríamos ver a los paracaidistas descender. Se moverían más rápido que una bala. No los veríamos y sería imposible sobrevivir, ¿verdad? Ahora, pregunta final. ¿Y qué pasó con ese individuo que tenía un nombre algo así como Felix von Hausen? Algo así. Que hizo un reto de una compañía, ¿no? Se dejó caer de la estratosfera. Al principio no había resistencia del aire. ¿Por qué no se desintegró como los meteoritos? Ah, porque no se dejó caer de una distancia tan alta como de la que provienen los meteoritos. Esa persona antes de ingresar a la atmósfera o a la parte de la atmósfera que frena su caída, alcanzó velocidades como de 1000 kilómetros por hora, que es una velocidad muy alta, pero no tan alta como para matar a una persona de todas maneras, ¿verdad? No, mientras que los meteoritos entran a la atmósfera a varias decenas de miles de kilómetros por hora. La verdad es que no se sabía con certeza si esa persona iba a sobrevivir a la caída. De hecho, también se dejó caer con un traje especial, porque iba a tener mucha resistencia del aire. Y la verdad es que tal vez no lo iba a lograr, pero no lograrlo en su caso significa que se iba a morir. Y fue tan arriesgado su reto que según lo que comentan algunos, él después de cumplir con ese reto, se quedó con una fortuna equivalente a la mitad de la fortuna de Michael Jackson. Solo por esa acción de dejarse caer y porque no se tenía la certeza de que sobreviviera, ¿verdad? Bueno, él cuando entró a la atmósfera entró a más de 1000 kilómetros por hora y en lugar de acelerar empezó a desacelerar como si tuviera el paracaídas abierto hasta equilibrar su velocidad a 200 kilómetros por hora, unos 200 kilómetros por hora, y una vez abriendo el paracaídas, reducirla un poco más para caer con una velocidad que no le vaya a producir alguna lesión, ¿verdad? Ese es el concepto de la rapidez terminal y esa es por la razón por la que no se estudia la caída tomando en cuenta la resistencia del viento. Esto lo estamos platicando, imagínense si le quisiéramos meter ecuaciones a esto. Se complicaría muchísimo, aunque tampoco es una cosa imposible de estudiar, ¿verdad? Este es el concepto de rapidez terminal.